Bueno, vamos al contacto ahora con Muki Tenenbaum, es abogado, ex fiscal en Jerusalén. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bueno, a ver, estaba escuchando las declaraciones de Borrell hablando del respeto al derecho humanitario internacional y también del principio de proporcionalidad. Un horror no justifica otro horror, ¿no? Y diciendo que los mejores amigos de Israel son los que en definitiva le van a aconsejar que no devuelva, entre comillas, con la misma moneda del horror. Ahora, yo le pregunto, ¿a qué se refiere? Y vayamos a los principios jurídicos cuando habla del principio de proporcionalidad. Bueno, cuando se refieren al principio de proporcionalidad no es ojo por ojo, ¿sí? El concepto es, si me saco un ojo, yo saco un ojo, ¿sí? Pero sí tiene que ver, primero, estamos hablando de algo que se llama derecho internacional, que muchos expertos consideran que no existe, que es simplemente un acto de voluntades. Israel siempre respetó las reglas de la guerra. No porque sea ajustado a derecho, históricamente, o no solo por ser ajustado a derecho, sino porque los soldados mismos no lo tienen en ellos de hacer un horror a cambio de un error. Esto no hubiera ocurrido, no hacía falta que Borrell se lo venga a decir a los israelíes. Los israelíes, el soldado como el que acabamos de ver, lo hacen día a día, ¿sí? Escuchamos a un soldado tranquilo, pausado, no lleno de ira, y es así como yo, de los que yo hablé con los soldados y de las fuentes mías, es el ánimo. En cuanto a qué es proporcional, en este caso, es muy difícil, porque esto no se trató de una guerra, no se trató de un ataque, de un bombardeo, entonces, bueno, yo puedo bombardear igual que bombardeó él. Se trató de una acción en la cual a mí me cuesta pensar, yo mismo, imaginarme yo frente a un chico, cómo alguien puede matar a un chico. Y entonces, ¿qué proporcionalidad hay con matar a un chico, violación grupal, etcétera? ¿Hacer lo mismo? No. Entonces, lo que se refiere en este caso a la proporcionalidad es no crear un sufrimiento mayor en lo que se puede, y la verdad es que se queda en las palabras, ¿sí? Pero está claro, uno lo ve cuando esto ocurre, ¿sí? Si, digamos, hubieran tirado un cohete, hubieran destruido una casa, Israel hubiera respondido destruyendo 2000 casas, eso hubiera sido no es proporcional. Cuando llegamos a actos terroristas, la proporcionalidad, y me doy cuenta que en la pregunta de usted hace aguas, y es muy difícil contestar sobre eso, ¿no? No, y además también pensaba, por ejemplo, ¿qué diría o cuál sería el concepto de proporcionalidad aplicable, conforme a lo que dice Borrell, en el caso de la agresión de Rusia a Ucrania? ¿Qué sería proporcional? Porque hasta ahora lo que vemos es, digo para pensarlo más allá de un conflicto específico, ¿no? Pero da la sensación de que hay algunos estándares aplicados o algunos cristales a través de los cuales se ve este conflicto que no son aplicados a casi ningún otro conflicto, ¿no? Y digo, es llamativo porque no es una guerra simétrica, es una guerra asimétrica donde no hay partes equivalentes. Hay un Estado-nación reconocido como Estado-nación y hay una organización terrorista, ¿no? Bueno, hay una asimetría moral. Automáticamente que se crea. Como le dije yo, lo que ellos hacen, ningún soldado es capaz de hacer, o prácticamente no existen soldados, y en caso de hacer una cosa así terminan, por supuesto, en una prisión. Sí. Pero así que es difícil, pero yo le puedo dar un ejemplo. Usted habla de las diferencias en estos casos con otros. Cuando Assad en Siria, le recuerdo hace unos años, ¿no? Sí. Bashar al-Assad, el presidente de Siria, destruyó ciudades enteras y poblaciones, cientos de miles de personas fueron asesinados. No hubo manifestaciones como las que vimos en Londres, en París, en Buenos Aires, ninguna. Es decir, hay un problema, además hay un problema moral. Lo que yo creo que estamos viendo acá es el resurgimiento del antisemitismo en sus nuevas formas, ¿sí? Y yo creo que lo que vemos acá es lo que le exigen a Israel es un poquito más incluso de lo que se exigirían a sí mismos. Nosotros tenemos historias, la guerra de Vietnam fue terriblemente cruenta, en las que se violaron muchísimas veces los derechos de la población civil, y la verdad es que la guerra de Vietnam la hizo Estados Unidos porque podía hacerla, y hubo manifestaciones, pero se perdió. Es decir, realmente por eso me cuesta hablar de proporcionalidad y me cuesta mucho hablar de derecho internacional. Por ese motivo, el derecho internacional, como usted dice, es entre dos países soberanos.
Ujú. Sí, bueno, a ver, hay también algo que también es objetivo. Nosotros hemos conversado con organizaciones humanitarias que trabajan en Gaza y que por supuesto manifiestan muchísima preocupación por la falta de combustible, por la imposibilidad de abastecer a generadores, por lo que está significando esto para la población civil. Es muy delicado porque aquí viven más de 2 millones de personas, muchas del norte se han desplazado hacia el sur, lo cual ha también estresado los sistemas de salud y todos los sistemas de asistencia en el sur, con lo cual también hay una cuestión objetiva que está sucediendo con una crisis humanitaria que se está dando. Por otro lado, surge el interrogante respecto de la solidaridad de terceros países u otros países que podrían recibir a muchos desplazados forzados. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, primero que nadie aceptó recibir los desplazados. Yo le voy a recordar que nosotros históricamente lo vimos varias veces, que cuando, por ejemplo, en Siria se fueron, Europa recibió millones, literalmente millones de sirios, millones de iraquíes, millones de afganos. Palestinos no quieren recibir ninguno. Egipto podría recibir, Israel le pidió, por favor, déjenos mandar los palestinos para que estén en buena... No, tampoco. Es decir, hay un problema con que la gente no los quiere recibir. Esto es una pregunta ¿por qué? Y no es una pregunta capciosa, sino no lo hago para querer decir que quizás no se lo merecen. Toda persona, todo civil se merece encontrar refugio. Pero lo que usted dice es importante porque el motivo que Israel no quiere dejar entrar nafta, porque esto ya ocurrió, esto ya pasó y cada vez que se puso gasolina, se dio querosén o se les dio material, por ejemplo, caños, se utilizaron, los utiliza Hamás. Estos son rehenes. La población civil de Gaza es rehén de Hamás. Así como tienen 240 rehenes. Una de las preguntas importantes es, ¿por qué, cuando en una guerra hay bebés rehenes? Yo nunca escuché, jamás, en ninguna guerra escuché que haya bebés rehenes. Y ellos tienen rehenes. Así que estamos hablando de una organización que tiene a su propia población como rehén, que además mantiene 240 rehenes, entre ellos chicos, ¿sí? Y que la exigencia de recibir combustible, que es importante porque los generadores de los hospitales necesitan combustible, claro que sí, pero ese combustible puede llegar a manos de Hamás y hacer que la guerra esta dure más. Y al final, le doy un antecedente, ¿sí? Estados Unidos durante el año 1944 tuvo que bombardear y hacer sufrir a la población civil francesa para poder sacar a los nazis de Francia. No creo que nadie hoy, mirando para atrás, diga, no, estuvieron mal. Era necesario. También pasó con el Estado Islámico, hace no mucho, en Mosul. Así que Israel tiene un problema que además tiene que ser el liberador de esa población y no solamente tomar en cuenta cada uno de los civiles. Tiene que tomar en cuenta a veces una aritmética poco simpática en la cual voy a defender 2 millones y van a morir algunos. Y siempre van a morir civiles, siempre. Bueno,